Dios les bendiga. ¿Cómo están? Me da gusto saludarles por este medio, en esta aula virtual. Vamos a compartir un tema más acerca de la fe. Y en esta ocasión vamos a ver acerca de la fe de Abraham, principios de la fe de Abraham. Vamos a compartir este tema. Y bueno, pues los que ya tienen verdad allí en sus libros, vamos a ver principios de la fe en la vida de Abraham en el capítulo 11, versículo 8. Veamos qué dice la Biblia. La Biblia dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El principio de la fe. Sabemos que la fe, pues, es importante, porque sin ella, pues, no agradamos a Dios. Si Abraham no hubiese tenido esa fe, no hubiese agradado a Dios. Y vemos que Abraham salió por medio de la fe en obediencia al llamado que Dios le había hecho. La fe es interesante porque no mira nada más lo que nuestros ojos carnales pueden ver, sino también lo sobrenatural, lo que no vemos también. Esa es la fe. Entonces, por la fe, pues nos hace caminar sin saber a dónde vamos. Vemos que en el principio, ¿verdad? Lo que tenía Abraham, pues Abraham tenía seguridad de dónde estaba, allí con su padre Taré. Tenían posesiones de tierras, tenían riquezas. Abraham pudo haber heredado todas esas tierras, pudo haber heredado todas esas riquezas. Y vemos lo que decide por fe. Por medio de la fe, él decide renunciar a una posible herencia terrenal. ¿A qué estamos dispuestos nosotros? A renunciar por la fe en el Señor. Vemos que Abraham obedeció a Dios, salió de su tierra. Él caminó sin saber a dónde iba, porque confió en Dios. Entonces, observamos aquí que la fe hace ver nuestra residencia futura como más importante. Abraham pensó en el futuro. No le importó vivir en tiendas. Ellos mismos hacían las tiendas en el campo, donde llegaban a los valles y ahí hacían sus tiendas. Ahí vivían. A él no le interesó vivir allí, no fue a una mansión, en una quinta. Fue a vivir en tiendas, no le importó eso. Porque la fe de Abraham tenía puesta la mirada en las promesas de Dios. Porque él esperaba la promesa de Dios. Nosotros debemos esperar las promesas de Dios. Porque dice la Biblia en Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vende todo lo que tiene. Entonces, lo más importante, ¿verdad?, es el reino de los cielos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Entonces, pongamos nuestra mirada en nuestra residencia futura. En otro principio de fe de Abraham, la fe hace darle a Dios lo que nos pide. Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo, a su único hijo, a Isaac. Dios nos pide que le demos algo que duela. Imagínense el dolor de Abraham, ¿verdad?, de que Dios le pidiera a su hijo en sacrificio. Y él obedece. A veces nosotros no queremos darle todo a Dios, lo queremos dar por partes. Vemos que le pidió Dios a Abraham que le ofreciera a su hijo, a su único. Recordemos aquella palabra que dice en el libro de Mateo, capítulo 19, cuando Jesús le pide a este joven rico que si quería heredar la vida eterna, porque el joven le había preguntado a Jesús, pues que vendiera todo lo que tenía y que lo diera a los pobres, para tener tesoro en el cielo. Y después, ven y sígueme. Qué difícil es eso, ¿no? Cuando Dios nos hace un llamado, Dios les hace un llamado, Dios les ha hecho un llamado y por eso están ustedes preparándose, porque tienen un llamado de parte de Dios. Pero han dejado muchas cosas para proseguir en los estudios. Dejamos muchas cosas nosotros también para proseguir en el ministerio. ¿Qué sacrificas tú a Dios? Que duele.
¿Será tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, tu material? ¿Qué sacrificas a Dios? Dios nos prueba para saber a quién amamos más. La fe hace que seas paciente y esperar la promesa. Otro principio en la fe de Abraham es que la paciencia. Hermanos, sabemos que, como dice el comentarista del libro de Hebreos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo puede tardar muchos años. No lo sabemos. No sabemos nosotros el tiempo, ni el día, ni la hora, pero con paciencia debemos esperar. La Biblia nos pone ejemplo de siervos de Dios como Noé, que trabajó muchos años en la construcción del arca, pero creyendo y esperando la promesa. 120 años, dice la Biblia. Abraham esperó 25 años para ver el hijo que le había prometido. Y entonces siempre, hermanos, vamos a ver aquí que hay un tiempo de espera entre la promesa y su cumplimiento. Siempre va a haber un tiempo que esperar. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará, dice el salmista. Recordemos que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos son pacientes, hermanos? ¿Cuántos tienen ese fruto? Gloria a Dios por aquellos. Y si no, pídanselo al Señor, procúrenlo para el Señor. Cuando dependemos de Él, cuando nos sometemos a Él y cuando andamos con Él, el Espíritu Santo producirá paciencia en nuestra vida. Ahí está la clave, ¿no? Principio más, la fe es extranjera en la tierra que hoy habitamos. Abraham estuvo de extranjero en una tierra que no conocía, una tierra desconocida. No olvidemos también que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Vamos de paso, hermanos. El apóstol Pedro refiere en su primer carta, en el capítulo 1, versículo 1, él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el tiempo de la persecución, una dispersión, allá en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, venía gente de todos lados y eran hoy peregrinos. Otro principio que vemos aquí, que la fe capacita para enfrentar la muerte con confianza y paz. Es nuestra confianza. Entonces, hoy el tema actual es coronavirus. La gente se está muriendo. Pero si nos morimos, hermanos, nos morimos confiando y en paz. Gloria al Señor, porque así Dios lo permite. Los incrédulos le tienen miedo a la muerte. La voz de la conciencia los condena. Tienen miedo de comparecer ante Dios. La fe, hermanos, da la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos esa confianza, tenemos esa seguridad. Entonces, hermanos, ¿los principios de la fe de Abraham nos sirven de mucho? Claro que sí nos sirven de mucho. Hay que aplicarlos. Vamos a aprender de esos principios. Salió a un lugar donde no conocía ni sabía dónde iba, pero obedeció a Dios. Esperó con paciencia la promesa. Dios le hizo ver muchas cosas en el camino, así como Dios nos va a hacer ver también a nosotros. Dios te bendiga. Espero que esta palabra tú la apliques sobre todo, ¿verdad? Y continúe leyendo, haciendo sus tareas. Mándemelas en tiempo y forma. Continuamos. Dios me los bendiga, que estén bien.